ustedes, sí, que marquen su asistencia. Me parece que están justo en el cambio entre aula y aula. Entonces aprovechen para hacer, digamos, ¿no? Este marcado. Ahora, recordarles que hoy, voy a empezar a compartir mi pantalla, estaríamos situados en un tema ya más filosófico, porque en la clase anterior hemos desarrollado un tanto cierto, ¿no? Digamos así, introductorio. En cambio, hoy sí vamos a dedicarnos al trabajo de los filósofos y de los primeros en este caso, ¿sí? Entonces, me sitúo, como lo pueden ver ahí, nuestro momento de la filosofía antigua va a tener un nombre. Solo porque tienen que recordar esto, ¿no? Dentro de la filosofía antigua vamos a hablar de 3 subperiodos: el periodo cosmológico, el periodo antropológico y el periodo ontológico. Cada momento va a ser bien diferenciado por los filósofos que aparecen en él y por el tema que se investiga. Así que tranquilo, tranquila, porque tú dices, me puedo confundir quizás entre ontológico. No, porque inmediato piensas en este periodo llamado así ontológico, solo vas a pensar en 2 filósofos, que va a ser Platón y Aristóteles. Mientras que el periodo que tiene más, porque fue el momento de, digamos, furor de la filosofía, porque era algo nuevo, era una curiosidad, una admiración ante el mundo, va a ser el famoso periodo cosmológico. Solo este va a tener tantos filósofos. Así que el momento de estudiar, quizás hace ese, ¿no? Detalle importante con algún color, usa pues algunos posit, lo que normalmente usas para ordenar, digamos, tus apuntes, y de esa forma te vas a acordar que solo en este periodo vas a tener esta cantidad de filósofos. Después bajan a 2, bajan a 3. Así que, mira, tienes ahí un detalle, una estrategia para el estudio. Ahora, es situada en el periodo cosmológico y, como ven, nuestro tema solo va a ser el arjé, nada más. Ahora, si bien cada filósofo va a tener un nombre distinto y esto podría ocasionar pues detalles, de hecho porque está en griego, pero no, un poquito recordando que no todos van a tener el mismo fin. Si bien de distintas ciudades, de distintos lugares, todos van a proponer un arjé. Entonces, las preguntas que te vayan a hacer son sobre este tema, ¿ya? Entonces, ahí ordenados, bien situados, con los primeros en aparecer en Mileto. Ahora, recuerden que va a ser la ciudad donde nace la filosofía. Y yo ¿no? Quiero acordarme solamente de uno de los criterios, porque en realidad pues son varios, que hacen que nazca ahí la actual Turquía, ¿no? Y que incluso es visitada con Priene y otras ciudades como las ciudades más antiguas de Turquía en este tiempo, pero en ese tiempo eran de Grecia, ¿sí? Por ahí recuerdan qué factores, qué condiciones originaron la filosofía. Mencióname cualquiera en general. A ver, usemos esta propuesta para ayudar a nuestra memoria de forma voluntaria. ¿Mm? Cualquier factor. Tuvimos varios factores en este caso. A ver si El recuerdan. lugar geográfico está situado Perfecto. cerca a Asia, Europa y África. Muy bien. Gracias. Claro que sí. Eso tendría que ser la consideración desde el espacio geográfico, pero con una ventaja sobre los demás. Muy bien, ¿no? Ah, por ahí nos agrega Paul que pues era un puerto, un gran puerto en donde se permitió la interacción entre culturas. Por ahí su compañera lo dijo, África, Europa y Asia. Esta combinación entre ideas, conocimientos que podían ser de los egipcios y llegan a Grecia son bien aceptados, se continúan y eso poco a poco va juntándose con otros factores como la disponibilidad del tiempo libre, recuerdan, o no, digamos, la imposición de un solo credo, sino una religión tolerante. Todo eso se junta y solo en la ciudad de Mileto aparece la filosofía. Luego van a aparecer otros filósofos en otros lugares, pero no son los primeros. La primera ciudad va a ser Mileto. Esto es importante de decirlo, ¿ya? Ahora, pero quiero detallarme, por ejemplo, y así se logra ver.
Por ahí, ¿se logra ver? Ay, Dios, dejé de compartir. Vuelvo a compartir. Ya, me estaba yendo a lo que eran las claves, sí, precisamente, que corresponden a la semana anterior. Entonces, quedamos en que no íbamos a desarrollar todas, esto es cierto. Íbamos a desarrollar quizás las más densas. ¿Está? Ahora sí. Ya. Y estoy situándome en lo que ven. Entonces, solamente las más complejas. Y las demás las estoy compartiendo para todos. ¿Ya? A ver, nos dicen, Descartes señala en su libro Meditaciones Metafísicas que la filosofía es un saber de los primeros principios. Tú debes acordarte que la filosofía, la actitud filosófica tenía 5 características. Era radical porque iba al origen o el arjé. Era racional porque daba razones y argumentos. Era problemática porque donde todo el mundo decía, ya acabó, ya no hay más preguntas, pues cuestionaba a través de una nueva formulación una perspectiva distinta. Era crítica, porque aunque lo diga una autoridad máxima, podía equivocarse, ¿no? Tiene una mirada bastante más analítica y era totalizadora la actitud filosófica, porque sus respuestas buscaban que tengan una tendencia de, ¿no? De mirada universal. Ahora, si yo digo, estudia los primeros principios, el texto Meditaciones Metafísicas, ¿cuál sería la respuesta? ¿Trascendente? No. ¿Racional? No, pues porque no están diciendo sobre los argumentos. ¿Totalizadora? Podría podría ser totalizadora, pero acá están haciendo hincapié en que el texto Meditaciones Metafísicas va a los primeros principios. ¿Cuál sería por ahí, chicos? Sí, hay que hacer hincapié, por eso he subrayado esto. ¿Qué pasa cuando vas a los primeros principios? Vas a tener una tendencia radical. Radical no es, ay, no, pues ahora que parece un tabú. No, no significa esto. No significa alguien extremista. Radical en este sentido va a las raíces del problema, ¿no? Claro, hay otra propuesta en que dicen, no, pues no está de acuerdo con el sistema. Ya, ese es otro significado. Eso es un contexto, pero el contexto en el que estamos usando se refiere a los que quieren investigar las primeras señales sobre, ¿no? Digamos, cómo cambiaban las cosas. Radical sería en este aspecto. Luego tenemos las disciplinas filosóficas, cómo se relacionan. Ahora, por ejemplo, axiología iría con valores. ¿Por qué? Porque la axiología estudia en general los valores como la economía, por ejemplo, puede haber un déficit, los valores como, por ejemplo, lo religioso, lo profano, lo santo, los valores del agrado, del placer, del gusto también. Eso es la axiología. Y la ética, en cambio, estudia solo los valores morales. Cuidado en decir que son lo mismo, porque más amplio en significado es axiología. Listo, por ahí Freddy nos está diciendo, la respuesta sería la D. Correcto, y lo confirman tanto Silvia como Lorenzo y Josué. Perfecto. Esa aclaración era importante. Deseo, después de escuchar la clase de filosofía, le dice David, su compañero de aula. La filosofía es un saber sumamente valioso, pues responde grandes interrogantes. Por ello decidió estudiar la filosofía. Entonces tiene un fin de respuesta. David, luego de escucharlo, su amigo, dice, lo valioso se considera como lo útil. ¿Qué pasa? Para uno, lo valioso es lo importante, la investigación, y para otro, la utilidad. Por eso debes estudiar una carrera mejor remunerada. Habría que escuchar a David. Este debate generándose sobre lo valioso está dentro de qué disciplina filosófica. Ah, miren, ya tenemos la respuesta de su compañero. Claro, ajá. Axiología, muy bien. De hecho que sí. Entonces, están dándose cuenta que la axiología también incluso debate sobre dos temas y preguntarse, ¿y por cuál de los dos, no? Yo tendría que tener preferencias. Eso se preguntaría la axiología. Vamos muy bien, chicos. Alonso le dice a su hijo César, tú tienes que actuar procurando que tus acciones sean buenas. César, el hijo, le responde, ¿y qué es el bien, padre? En esta situación, ¿cuál de los dos asume una actitud filosófica? Es decir, Alonso el padre o el hijo César. ¿Y de qué tema y a qué disciplina pertenece este tema? A ver, ¿quién de los dos tiene una actitud filosófica porque cuestiona, porque pregunta? ¿El padre que le dice debes? ¿O el hijo que le dice qué es el bien?
La Claro, B. perfecto, es César. Y el tema que discuten sobre lo bueno, lo correcto, sí, dejamos esta porque está sencilla. La filosofía abarca todos los campos del conocimiento humano. Para citar un caso, el problema del hombre fue un tema de discusión desde los tiempos de Sócrates. ¿Cuál no se discute en la antropología filosófica? La A. Sí, un poco. En realidad, ahí tendría que ver la esencia del hombre. También discuto esa pregunta. A mí me parece que sería la A, porque realmente la finalidad es el sentido, la esencia es propiamente el origen, la naturaleza y la moral del hombre. Me parece que sea la A. Voy a ver la respuesta en este momento. Listo. Entonces vamos bien. ¿Sí? Vamos bien con esta respuesta. Listo. Seguimos. Vamos entonces a la 8. Etimológicamente, la filosofía no es una sabiduría, sino un amor a la sabiduría. Esto supone que los auténticos filósofos, ¿qué hacen? A ver, La La B. B. La B. ya, La correcto. B. Buscan el saber. Por ahí muy bien, veo que están respondiendo. Ajá. La profesora de Juanito le invita a escoger las siguientes alternativas, una pregunta La 7, filosófica. profe. Ah, ya. A ver, acá. ¿Cuál es una pregunta filosófica? ¿De qué modo las placas tectónicas explican los terremotos? La A. ¿Los animales tienen conciencia? Un poquito se aleja, eso lo puede responder la psicología. A ver, La ya. E. Sí, el sentimiento Ay, de no. compasión es una virtud, claro, porque es un tema moral. Correcto, ya, listo. Entonces, estas han sido las más complicadas. Ahí comparto todas. Las 6 nos han puesto la D. ¿Nosotros cuál le habíamos respondido? La naturaleza humana. Está mal. La moral del hombre, a ver, el ya. La filosofía abarca todos los campos del conocimiento humano. Fue una discusión, dice, señale cuál no sería un tema, pero sí se discute en antropología filosófica. Sí, eso lo discute. Pero bueno, en todo caso, lo que se está refiriendo es como disciplina. Yo estoy pensándolo como periodo. Como disciplina filosófica, no tendría que hablar de la moral del hombre. ¿Esto quién lo haría? La ética, ¿no? La moral, en todo caso, es un tema de la ética. Como periodo, que vamos a verlo la otra semana, como periodo que va a continuarle al periodo cosmológico, sí. ¿Por qué? Porque el siguiente filósofo va a ser Sócrates y el tema que le va a interesar va a ser la moral y se llama antropología filosófica. Yo lo había leído como periodo, pero en este caso hay que hacerle hincapié. Es como disciplina. Como disciplina, la antropología filosófica no debería discutir la moral, ¿no? Como que voy a llevar esa inquietud sobre la pregunta que tendría que ser un poquito más clara. Listo. Vamos a nuestro tema de hoy. Como les dije, los primeros, Mileto, la filosofía antigua, y el tema que se investiga va a ser el arjé dentro del periodo llamado cosmológico. ¿Sí? Ahora, el periodo cosmológico, ¿por qué tiene ese nombre? Es lo primero que deberíamos preguntarnos. Primero, se sitúa entre el siglo VII y el siglo V, es decir, vamos retrocediendo en la historia. La filosofía apareció en el siglo VII y ahora estaríamos entre el siglo VI, V y va a ir retrocediendo. ¿Quiénes están aquí? En el periodo cosmológico van a estar los presocráticos. Este prefijo, chicos, chicas, está indicando que son antes de la aparición del gran Sócrates, que acabo de decir, a él le interesó el tema de la moral. Por eso se llamó el periodo antropológico. Ahora, pero también son conocidos como los filósofos de la naturaleza o la fisis. Ahora, cuidado aquí. ¿Por qué les llaman filósofos de la naturaleza? Y es propiamente porque ellos investigan a la naturaleza para tratar de entender el origen de todo. ¿Por qué no podían dar respuestas como antes lo habían hecho, ¿no? Usando la mirada hacia el cielo. Algunos eran astrónomos y no estaría mal. No, no podían, porque el riesgo era que podían usar explicaciones basadas en los dioses. Entonces,
sus principios los van a tener que extraer de la naturaleza, de lo que los rodea. Por eso también fueron llamados así, filósofos de la naturaleza. ¿Cuál era el problema? Un griego no ve a la naturaleza como quieta, ve a la naturaleza siempre como productiva, como creadora, como lo que tiene vida. Y el problema era, y esa naturaleza tan cambiante, ¿el principio será algo estático o será tan cambiante como la naturaleza? Era difícil, difícil hallar ese principio. A este principio le ponen el nombre Arjé, para tratar de entender cómo comenzó todo. ¿Por qué se llama el periodo cosmológico? No nos olvidemos. Se va a llamar cosmos porque es la respuesta, es la consecuencia a lo que fue el paso del mito al logos. ¿Recuerdan? El mito, ¿quiénes eran? Los dioses, las creencias en los seres sobrenaturales, las leyendas, por ahí seguro están acordando de Ulises, por ahí se están acordando, ¿no?, de la película quizá la Odisea, estos, ¿no? Todos estos dioses y el destino había acabado, ya no tenía fuerza. Y aparece el Logos para tratar de explicar ordenada y racionalmente las cosas. ¿Y por qué cosmos? Porque cosmos significa mundo, pero, como dice aquí, ordenado. Entonces, si dejé el mito y ahora creo en el Logos racional, estoy tratando de entender a un mundo que no va a ser caótico como antes, sino va a ser ordenado, va a obedecer a leyes. ¿Sí? Por eso se le llama de esa forma. Ahora, los filósofos que estudian el Arjé van a dividirse en dos grandes grupos, monistas y pluralistas. Monistas porque proponen un solo principio, pluralistas porque van a decir que al contrario es un principio y fuerzas. ¿Vamos bien con esta idea? Porque es lo que nos hace arrancar de aquí en adelante. ¿Vamos bien con esto? Yo los estoy leyendo a través del chat. ¿Sí? ¿Se comprendió por qué se llama cosmológico? ¿Cuál es el tema y la división mayor entre ambos grupos? Claro. Ya, listo, claro, dice, perfecto. Sí, vamos bien. Esto quiero que conserven. Entonces vamos a desarrollar los primeros monistas, en este caso a los tres, que vienen de la ciudad origen. ¿De dónde? De Mileto. Posteriormente vamos a hablar de Pitágoras y a ellos dos, estrategia de estudio. No solamente estamos haciendo el tema, sino estamos viendo cómo luego lo voy a repasar. Estúdialos juntos, tanto a Parménides como a Heráclito. ¿Por qué? A causa de ellos es que surgen las propuestas pluralistas. Y ha venido esa pregunta. ¿Por qué surge la propuesta pluralista en los filósofos? ¿Por qué proponen varios principios y se hubieran quedado con uno solo? Si es Arjé. No, es que el conflicto surgió entre ellos dos. Y vamos a explicar por qué. Ya vino esa pregunta, ¿no? Tenías que marcar Parmenides y Heráclito. Listo. Vamos entonces a comenzar con Tales. Tales de la ciudad de Mileto, considerado incluso uno de los 7 sabios de la antigua Grecia, porque era pues alguien, ¿no?, que por el momento que desarrolló su propuesta fue uno de los primeros y además no solamente se valió de la propuesta filosófica, sino a él incluso se le reconoce como matemático, físico. Entonces ¿no?, se le vio como un modelo de investigador, un modelo de persona, y daba sentencias de cómo actuar, en este caso en la ciudad de Mileto. Muchos otros dicen que parte de su conocimiento venía de los egipcios y de los babilónicos. Él un tiempo estuvo por estos sitios debido a que se le consideró que había cometido una falta contra los dioses y pues no fue expulsado un tiempo a estos lugares en el África y retornó con nuevo conocimiento. Listo. Ahora, ¿qué nos dice Tales de la ciudad de Mileto? Bueno, primero, Tales va a decir que el universo tiene orden, por eso es cosmológico, porque todo obedece a leyes. Esto está sencillo. ¿Qué nos dice sobre la Tierra Tales de Mileto? Bueno, sobre la Tierra nos va a decir que es un disco plano, miren, ya es uno de los primeros en proponer esto, y que está en equilibrio, pero no solamente está en equilibrio, sino que está suspendida sobre agua. ¿Vieron?
Entonces, la Tierra está en equilibrio y está suspendida sobre el agua, y gracias a esto es que propiamente ella puede mantenerse. ¿Qué más se dice sobre Tales de Mileto? Bueno, él afirmaba el hilozoísmo, o fue uno de los primeros en decir que alrededor de nosotros las cosas tienen vida, pero él decía todo está lleno de dioses. Entonces, él diciendo que todo tenía dioses, de alguna manera afirmaba que todo tiene vida, y la pregunta es, ¿y estos tipos de vida diferentes a nosotros, no racionales, más pequeñas y que incluso se alimentan de otras, cómo se mantienen? Esa era la gran pregunta, ¿sí? Y Tales de Mileto es así que propone que el principio de todas las cosas sería el agua. ¿Por qué? Uno, porque todos los seres alrededor que tenían vida la necesitaban. Él llega a notar esto, que el agua era importantísima para que ellos no estén en la condición de sobrevivir. ¿Qué más? Era el elemento más común en la naturaleza y pues llega a reconocer que tenía más de una presentación, digámoslo así, pero que significaba lo húmedo. ¿Qué más? Lo importante para Tales es que la Tierra estaba suspendida sobre agua. Esto es lo que llega a afirmar. Entonces, como era tan importante para mantener a la Tierra en equilibrio, para mantener a todos los seres vivos, y era el elemento más común, entonces Tales llega a decir, debería ser el agua el principio primordial para el cosmos. Gracias a estos tres argumentos, ¿ya? Recuerda, esto es lo más importante para Tales, no solo el agua, sino por qué propone al agua. Vamos con su discípulo, Anaximandro de la ciudad de Mileto, también porque es el primer lugar donde se hace filosofía. A diferencia de su maestro, él no está tan de acuerdo que el principio primordial, principio de principios, sea solo un elemento. Es muy sencillo. Es muy fácil afirmar que solamente pueda considerarse algo que podemos tocar, ver. Y entonces, bueno, este principio debería ser el apeiron. Eso es lo que dice. Porque no podría ser algo que solamente se identifique. Debería ser algo que pueda y tenga la capacidad de ser cualquier elemento y a la vez pueda componerlos. Que esté en el principio de la vida y en el fin de ella. Por eso se le crea un término. No existía esta palabra. Existía límite, que, bueno, se decía peiron, ¿no? Pero ustedes saben, porque hacen muy bien, seguro, en clases de RB, los prefijos, ¿no? O sufijos griegos y latinos. Y esto es un prefijo que significa sin, ¿no? Al igual que a, moral y moral, sin peirón, sin límite en este caso. Se le creó una palabra al arjé de Anaximandro para decir que no puede ser un solo elemento, que era imposible que lo vieras con los sentidos, que estaba en todos lados y que no moría, pero que no podías identificarlo o con el agua, o con la tierra, o con el aire, o con el fuego, porque podía ser cualquiera de ellos y a la vez ninguno. Algunos dicen que Anaximandro ya se estaba acercando a lo que van a ser los átomos, pero lo dijo de una manera un tanto más ligera, un tanto más básica. Tienes que acordarte que es un indeterminado, ningún elemento y a la vez que constituye a todos, ¿sí? Vamos con el último de la ciudad de Mileto. Me estoy refiriendo a Anaxímenes. Anaxímenes va a ser el discípulo de los dos anteriores, Anaximandro y Tales. Y él va a ser un poco más claro. No es que se ha apartado de la idea de buscar un arjé, pero es más detallista en decir cómo de un elemento puedes pasar al siguiente. Veamos aquí. Anaxímenes de la ciudad de Mileto va a decir que unas traducciones dicen que era la niebla. ¿Qué pasaba? Anaxímenes estuvo de acuerdo con Tales en que tenía que ser un elemento de la naturaleza, pero también
se presenta como niebla. Sí, me parece que se congeló para todos. Me parece que fue el Meet. Sí, regresamos. Yo justo estaba explicando lo que era el aire. ¿Va bien? Igual, vi sus comentarios, no se preocupen. Ya, listo. Entonces estábamos justo. Sí, por un momento parece que se congeló. ¿Qué habrá sucedido? Listo. Entonces regresamos a lo que venía diciendo sobre Anaxímenes, ¿no? Él propone que va a ser el aire propiamente, pero este aire tiene que demostrarse que es un elemento de la naturaleza y además que es muy ligero, casi imperceptible. Eso es lo que quería Anaxímenes, casi imperceptible, y es por eso que lo elige. Ahora, pero cuidado, Anaxímenes va a decir que este aire debería pasar por dos procesos, el proceso de la rarefacción y de la condensación. Es decir, el aire debería calentarse y expandirse y enfriarse o concentrarse. ¿Por qué, profesora, debe pasar por dos procesos? Bueno, y es porque el aire, propiamente, necesita crear a los otros elementos. Entonces, si el aire se rarifica, se convierte en el fuego, porque pues no, para nosotros sería el vapor, profesora, es algo caliente. Claro, pero estás en el siglo sexto, antes de Cristo. Para ellos era como, ¿no? Algo totalmente novedoso. Pero ellos van a decir esto, que es a través de que el aire se calienta que se va a convertir en otro elemento, ¿sí? En este caso. Ahora, ¿qué más? Luego el aire se enfría y una vez que se ha enfriado empieza a caer agua. Se va enfriando más y luego se convierte en piedra. Para nosotros sería el hielo, pero ellos veían que pues tenía una textura diferente y entonces afirmaban que ya no era agua, sino que era, en este caso, tierra o piedra. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Anaxímenes? Muy astuto. A partir de estos dos procesos, llega a explicar que deben existir cuatro elementos, pero todos originarios del aire. ¿Vamos bien? Listo. Pasamos a Pitágoras de la ciudad de Samos. Este filósofo, matemático, incluso músico, fue uno de los primeros en autodenominarse a sí mismo filósofo, es decir, buscador del saber. Fundó la escuela pitagórica y trajo la idea desde Egipto, porque él estuvo también. Era común, chicos, que a veces ellos, por ser críticos, pues se les juzgaba como alguien que había faltado respeto a las creencias o a las, digamos, a los hábitos de la ciudad. Y entonces se le castigó para que un tiempo estuviera en otros, ¿no? En otro espacio. Y es en donde que en Egipto dicen que aprende mucho de la matemática y además trae la idea de que el alma era inmortal. Esto no lo creía un griego. Los griegos no pensaban exactamente esta idea. Ahora, y es por eso que en la escuela que él funda, Pitágoras va a decirle a los estudiantes que estaba prohibido comer carne y algo muy particular, también estaba prohibido comer ciertas menestras, porque ellos afirmaban que el aire o el alma, porque el alma era inmortal, que estaba en el cuerpo, que era como un aire, el nombre en griego de alma se dice neuma, que significa a la vez aire, ¿sí? Y ellos decían, si tú comes menestras, el alma se podría escapar. Creo que entienden a qué me refiero, ¿no? Bueno, algunos dicen que la traducción está mal, pero creo que ya saben por qué no comían esto, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué arjé nos van a proponer los pitagóricos? Los pitagóricos van a observar el universo, el mundo, y van a darse cuenta que la naturaleza, tal y como está muy organizada y armoniosa. Todo tiene una medida, todo tiene una proporción, todo tiene una cantidad.
No hay ni más ni menos. Y cuando excede estas cantidades o proporciones, pues se da, ¿no?, algo que sale de la regularidad, se da una anomalía. Y entonces, como notan esta armonía, pues ellos reducen esta armonía a decir que todo puede ser cuantificado y medido. Y como todo puede ser cuantificado y medido, el origen de todo debería ser lo que produce estas cantidades, el número. ¿Vieron? Entonces, de esta manera responden, ¿ah? Regreso. Toda la naturaleza es organizado y armonioso. La organización se da por las proporciones. Las proporciones, finalmente, se dan debido a que todo puede ser cuantificado y medido. Y esto tiene como origen primero al número. El número para los pitagóricos va a ser el arjé. El número no es algo propiamente teórico o racional. El número es algo real. Algo más que dijeron los pitagóricos, y es que ellos tenían un número perfecto. ¿Cuál era el número perfecto para los pitagóricos? La tetraquis. ¿Por qué? Porque ellos decían que era la suma de estos cuatro, ¿sí?, de estas cuatro cantidades. 1, el punto; 2, la línea; 3, la figura; y 4, pues las dimensiones de la figura. Sumando estos, obtenías el número 10, que era el número perfecto y que brindaba, ¿no?, la estructura de los objetos o de todos los seres que vivían en la naturaleza. Entonces, todo para ellos tenía una referencia numérica, ¿sí? Vamos con los dos conflictivos. Hasta ahí. A ver. Yo he apagado la cámara sin darme cuenta. Ya. ¿Qué tal vamos hasta ahí? ¿Bien? Vamos con los dos conflictivos. Ellos nos van a dar origen a las posturas pluralistas. Por favor, mucho oído, mucha visión. ¿Por qué? Porque muchas veces esa pregunta es un clásico. ¿Quiénes son los originarios de los pluralistas? Parménides y Heráclito. Ahora vamos a ver por qué. No, Heráclito, Demócrito no, Heráclito. Parménides y Heráclito. Sí, es una de las preguntas que he visto que varias veces se confunden, porque la verdad es que son tantos nombres. Yo, por ejemplo, les propondría un ejercicio para ayudarse a la memoria, que puede ser a través de música. Yo no sé cómo a veces algunas fórmulas que yo sé que tienen muchas en la cabeza, pues no las recuerdan. Sé que constantemente, como las usan para demostraciones, les va bien y las recuerdan, pero hay otros que se ayudan de la música. Pues no estaría mal si generan, ¿no? Digamos, un estímulo, porque no como lo hace la escuela conductista, vamos a estimular, por ejemplo, la memoria a través de un sonido. Cada vez que aparezca este sonido, yo debería tener, ¿no?, la facilidad de recordar algo. Pueden hacerlo ustedes mismos, que cada vez que, ¿no?, recuerden este tipo de tonada, este tipo de sonido, de inmediato puede aparecer esta idea. Trátenlo. Yo lo he hecho cuando tuve que aprender otro idioma y me facilitó, me ayudó un montón. A ver, quizás para ustedes también pueda ser ¿Eso no útil. es condicionamiento clásico? Sí. Bueno, Sí, lo ¿no hay descubrí. memotecnia para esto? Yo usé esa idea, pero para esto, lo que pasa es que los nombres son muy difíciles, son muy diferentes unos de otros. Entonces, por eso no Octa. podría Y juntarlos una todos H. en uno solo. Sí, algunos tienen muy diferentes los nombres, entonces Octa y una reducirlos. H, profe, es una buena. ¿Cómo dices? Pata, pero le pones una P, papta. ¿Ah, sí? Ah, mira, no se me había ocurrido. Ahí Claro, ve, hay de todo. Sí, solo que es un poco más complicado Es es que un está poco lindo más es un por la complicado. pillo. H. Ya. Podría ser, ¿ah? Podría ser. Si es que ayuda a recordar, también le funcionan los otros, porque creo que cada uno puede crear su propio método. Yo estoy en la idea de que también se nos facilita algunos de otros, pero también nosotros mismos podemos mejorarlos a nuestro estilo. Así que, a ver, ¿qué les parece si ponemos en práctica la propuesta de su compañero para hacernos recordar a los filósofos de este periodo, que son bastantes? Terminamos entonces, monistas con ellos dos, Parménides
y con Heráclito. Ahí está recibiendo loa su amigo. A ver, Parménides de la ciudad de Elea sí funda una escuela y es el primero en decirlo, ahí está, papta, ¿no? Yo lo leo así, papta. Wow. Ah, es más difícil de recordar. Para mí, el sonido de la A es más difícil de recordar. Ahora, pero, ¿qué más? Él crea la propuesta, o mejor dicho, es uno de los primeros en hablar de ontología. No existía este nombre incluso. Él es el que empieza a hacer esta disciplina y propone a un ser distinto a todos los anteriores. Por eso quiero que lo escuches bien. Mira todos estos objetos, ¿no? Digamos, tienes acá a dos personas, tienes una linda plantita, tienes una mascota, una piedra y una mesa. Tú puedo decirte qué tienen en común y me podrías decir, pues la materia, profesora, ya, ya. Pero no quisiera irme a esa parte, sino reconocerlos en tanto a cómo los mencionas. Por ejemplo, yo digo, ella es, él es, la flor tiene, la mascota es, la silla, ¿no? En este caso la silla, la mesa está. ¿Qué estoy usando? Siempre para referirme a las cosas, a cualquier objeto, uso el ser. Uso al mismo verbo ser. ¿Por qué? Porque Parménides dice, lo que pasa es que en tu lenguaje se está evidenciando que todas las cosas siempre existen. Porque no hay manera de referirte a algo si no dices es, está, ¿no? Bueno, las diferentes combinaciones del verbo ser, estar, parecer y hacer. Ya, pero siempre lo estás mencionando. Tú incluso, a ver, haz el ejercicio de tratar de decir algo de la nada. Trata de decir algo de ella. Pues no sé, ¿qué es el vacío? Ah, ya usaste el es. Que está en un lugar, ya usaste está. ¿Ven? Es muy difícil, ¿no? Hablar de algo sin referirse a que puede tener, ¿no? La propiedad del verbo ser. Uh-huh. ¿Y por qué dice esto Parménides? Es que el lenguaje está evidenciando que el principio de todo, el arjé de todo, va a ser el ser mismo. Pero el ser no es algo que tú captas con los sentidos. Quizás lo estás expresando con tu lenguaje, porque viene desde la razón, ¿no? Es como cuando el lenguaje es, ¿no? Una, digamos, manifestación del pensamiento. ¿No? Vamos a hacer la comparación con psicología, por ejemplo. Es lo mismo, Parménides está diciendo esto. Yo, con mi racionalidad, soy capaz de darme cuenta que las cosas existen. Y cuando me quiero referir a ellas, quiero mencionarlas, siempre uso al verbo ser. ¿Por qué? Porque mi razón se dio cuenta que todo existe y que no está cambiando, que siempre existe. Y es así como, sin querer, estoy notando que existe el ser. Gracias al ser, que es esta esfera tan bonita, que es un concepto que es puramente racional, por eso estoy haciendo ontología, que es eterno, que es uno solo. También ha venido esa pregunta. ¿Los seres de Parménides son verdaderos? ¿Verdadero o falso? Falso, falsísimo. ¿Por qué? Porque no hay seres, no son, digamos, es un dios, no son dioses, es uno solo. Y gracias a él nosotros existimos. ¿Y cómo lo notamos? Pues lo manifestamos en nuestro lenguaje. Algunos dicen, ¿no? Por ejemplo, usando la propuesta de la religión, que Dios se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? En nuestras acciones o en otros. Ya, se manifiesta, en este caso, a través del lenguaje. Es eterno, es uno, es inmutable y siempre. Sí, creo que voy a quitar la imagen. Me parece que está teniendo complicaciones con la imagen. Voy a quedarme solamente con, sí, con el audio para que no tengan problemas. ¿Va bien? Listo. Entonces, sí, un segundo fue. Yo también me di cuenta cuando se detuvo.
Entonces, ahí quedamos, ¿no? Que Parménides niega que exista el cambio. No existe el cambio, no existe el movimiento, porque las cosas siempre son, tienen al ser, que es único, inmutable, completo y perfecto. Y quien diga que existe el cambio, pues no está dándose cuenta que para mencionar a las cosas se debe usar al ser que es inmutable y que contrario a él no hay, porque a la nada tú la quieres mencionar, pero no puedes. Porque si dices algo de la nada, ya se convirtió en ¿qué? En ser. Sé que este es un concepto complejo y que algunos deben estar, me tengo que agarrar a mi silla porque puedo volar, pero por eso se le llama ontología, porque hay que tratar de comprenderlo como un concepto y no como un objeto, no como una propiedad del objeto, sino como un concepto que tiene esta posibilidad de existir y que gracias a él existimos nosotros, pero que no deja de existir nunca. Y por tanto, Parménides niega la posibilidad del cambio, del movimiento, y que ese cambio es algo aparente que lo experimentamos con los sentidos. Contrario a Parménides está Heráclito de la ciudad de Efeso, que él sí niega todo lo dicho por su compañero. Si el primero decía, no hay cambio y el cambio es apariencia, Heráclito va a decir, sí, todo es cambio, porque él es el padre de la dialéctica. Para él está la lucha de opuestos. ¿Qué es la dialéctica? Que por si acaso seguro ustedes lo ven en RB. Los textos se les dice dialécticos y es cuando están debatiendo. Si uno dice estar a favor, el otro dice estar en contra. Si uno dice que es justo, el otro será injusto. Si uno dice que es vida, el otro será muerte. Eso es dialéctica, lucha de opuestos. ¿Quién creó este término? Heráclito. ¿Para qué lo hizo? Para criticar a Parménides. Porque para él todo realmente está cambiando. Fue apodado en su tiempo como el oscuro, Heráclito el oscuro, porque le gustaba escribir de una forma muy compleja. Además, él propone el arjé de todo va a ser el fuego. El arjé de todo lo que vemos es el fuego. ¿Por qué? Porque finalmente el fuego siempre, ¿no?, va a crear vida y a la vez puede desaparecerla. Gracias al fuego, todo fluye, todo está cambiando. Representa la misma contradicción, dice. Y entonces esto va a ser el arjé. No es cierto, dejen su número para los que todavía no están en el grupo de WhatsApp de álgebra. Sí, miren, ya estoy volviendo a entrar. Disculpen, parece que ha habido un inconveniente. ¿Sí se me escucha? Yo los estoy leyendo. Sí, profesora.
Sí, profesora, sí, se escucha. Sí, profesora. Ya, no se preocupen. Estoy volviendo a sumarme. No hay inconveniente. Win-win. Me parece que hay que cambiar de, en este caso, empresa. Sí. Ya. ¿Ves? Listo. Nos habíamos quedado justamente en el último filósofo. Estoy entrando. No va a haber inconveniente. Listo. Ahora sí. No hay problema. Continúo con donde nos habíamos quedado, el último filósofo de hoy, que era, en este caso, Heráclito. ¿Sí? El último filósofo monista. Ya, ahora sí. ¿Qué nos dice Heráclito de la ciudad de Efeso? Pues nos decía esto, que todo el cambio era producido por el fuego y que el fuego hacía que todo fluya y que finalmente él, que era el padre de la dialéctica, originaba, ¿no? Esta dialéctica, la lucha de opuestos, y el fuego era el originario, era propiamente el arjé. Ahora, pero como les dije, no vayas a pensar que este cambio era realmente caótico, no, sino que este cambio tenía un orden. Tú podías ver una semilla y al día siguiente ves cómo va creciendo poco a poco, lentamente, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que sucede? Esta semilla, propiamente, ¿no? Si va por un proceso, si va lentamente, es porque hay alguien que coloca este orden. ¿Quién va a ser el que va a colocar este orden en las cosas? Pues va a ser el logos, ¿ya? Ahora, ustedes seguro están pensando, profesora, usted ha dicho que el logos era la racionalidad, que fue el paso del mito al logos. No, espérense. El logos en este caso va a ser esta ley universal, ¿sí? Que nos va a dar el orden al cambio, a la contradicción, porque mientras que el fuego sí producía el cambio, el movimiento, la lucha, los opuestos, la vida, la muerte, la injusticia, la justicia, el logos era el encargado de hacer que las cosas que alguna vez nacen pasen lentamente por este proceso, ¿sí? El logos era una ley universal, era una de las leyes del cosmos y todas obedecían a él. Entonces, ahí hemos llegado a la parte de la respuesta de estos dos contrarios. Para Parménides, que hace ontología, la realidad, recuerdan, no cambia. ¿Por qué? Porque todo es ser. Y en cambio, para Heráclito, que es el padre de la dialéctica y de los opuestos, todo estaba en permanente cambio. Entonces, eso era lo que los hacía oponerse. Para Parménides hay algo que no cambia, es el arjé. Para Heráclito, sí cambia. El arjé tiene que cambiar. ¿Y cuál era el arjé de Heráclito? El fuego, porque él originaba cambio. Pero ¿quién ordenaba el cambio para que suceda por momentos? El logos. Y al no ponerse de acuerdo uno y el otro, es que se pasa a las propuestas pluralistas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser estas tres? Pues solamente tenemos a Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? No, ahí no. Ya. ¿No? ¿No tenía que poner? No, ese iba a compartir con algún Escape, ¿no? dispositivo cercano. No importa. Ah, ya. Sí, no, se había salido un mensaje. Cable LAN directo conectado nomás. Ah, ya no, como salió una señal, no entendía muy bien, pero bueno, vamos bien, no se preocupen, chicos. Listo, entonces seguimos. Empédocles de la ciudad de Agriento es el primer pluralista, en este caso, que va a responder a la pregunta, ¿sí? Sobre el cambio,
se conoce muy poco de su vida, ¿sí? Una personalidad un tanto fuerte, pero ¿cuál es el principio que va a proponer? Los principios que va a proponer, pues van a ser 4: el fuego, el aire, el agua y la tierra. ¿Qué se dice sobre estos 4 principios? Miren, hay que hacer una especie de estrategia de estudio de estos 3, que son facilísimos. El primero, Empédocles; el segundo, Anaxágoras; y el tercero, Demócrito. No solamente van a proponer principios, sino van a proponer fuerzas. ¿Para qué son los principios? Los principios van a ser semejantes a Parménides, no cambian. Y en cambio las fuerzas van a originar el cambio y van a ser similares a Heráclito. Entonces, los 4 principios que propone Empédocles son las raíces inalterables, similar al ser. No pueden combinarse, no pueden juntarse, pero van a tener que ellos producir la vida. ¿Quién los combina? Pues las fuerzas del amor, que los va a unir, y las fuerzas del odio, que los separa. Por eso, cuando ha venido una pregunta, para Empédocles, ¿realmente existe la vida y la muerte? Falso. Para Empédocles, lo único que existe es el amor que une y el odio que separa, ¿sí? De ahí el ejemplo: cuando un niño nace, se desarrolla la fuerza del amor, y en cambio, cuando una persona enferma y muere, es que ha actuado la fuerza del odio. Entonces, recuerden, si bien son 4 elementos, no pueden por sí solos combinarse, necesitan a estas 2 fuerzas. En cambio, con Anaxágoras, que va a ser el primero de los presocráticos en llegar a Atenas, incluso se dice discípulo de él fue Sócrates y el gran Pericles. Pericles, ¿no?, que da la propuesta del siglo de oro en Atenas, y su asesor político, el sofista Protágoras. Todos ellos discípulos de Anaxágoras de Clasomene. Pero ¿cuál fue lo importante? Bueno, de Anaxágoras es que va a proponer el arjé. ¿Qué va a ser este arjé? Van a ser las famosas semillas primordiales, las espermatas, ¿sí? Estas espermatas van a ser muy pequeñitas. Otra vez, ¿qué tienen de Parménides? Son eternas, son infinitas en número, invisibles al ojo humano. Y además, todas ellas, en este caso, en algún momento Aristóteles va a decir, se van a parecer unas a otras, es decir, semejantes entre ellas. ¿Qué tienen en común con, en este caso, el anterior filósofo? Con Empédocles, estas semillitas, que no cambiaban. Ellas por sí solas, si serán los principios del todo, por sí solas no pueden originar la vida. Están quietas, son eternas, necesitan que alguien las junte. ¿Quién va a ser que las junta? El nous. Pero acá sí necesito, en estos 2 minutos que les voy a robar, el nous no es una fuerza, el nous es una inteligencia. Por eso a él sí le quiero decir un Dios, mientras que al ser tengo ciertas dudas, pero él sí. Él no es una ley, él es una sustancia racional, digamos así. A ver, y que ordena las cosas. ¿A quién las ordena? A las semillas, a las espermatas. Las separa en 4 grandes grupos. ¿Por qué? Porque habla de las semillas del fuego, del aire, de la tierra y del agua. Entonces, se dice que el nous las pone en un movimiento y todas ellas estaban en un principio todas confundidas, quietas, eso es cierto, existiendo siempre. Luego las empieza a separar y las empieza a reunir entre ellas. Por eso les llama luego Aristóteles homeomerías, ¿sí? Y finalmente, Demócrito de la ciudad de Abdera, que es el último presocrático pluralista, va a decir que el origen de todo, no él crea esta idea, sino va a ser Leucipo, el creador de esta idea, son los átomos. Ahora, habíamos dicho como una estrategia de estudio que para Empédocles eran los elementos que no se movían y necesitaban las fuerzas del amor y el odio para juntarse. Habíamos dicho con Anaxágoras que eran las espermatas, eternas, siempre existiendo, pero que no se movían. ¿Quién las juntaba para crear la vida? El nous o un dios. Y en cambio con Demócrito, no. Los átomos, le llaman ellos, son los ladrillos de la naturaleza. Estos átomos por sí solos van a poder moverse. Son invisibles al ojo humano.
son indivisibles, de ahí el término átomo, sin división, ¿sí? Impenetrables, eternos, eso es cierto, siempre esta idea de la eternidad, ¿sí? Además son diferentes en formas y tamaño, pero ¿por qué hablamos de Demócrito si finalmente él no es el fundador de esta escuela llamada atomista? Bueno, hablamos de Demócrito propiamente porque va a ser quien supera al maestro. Porque si bien Leucipo creó la idea de que el arjé de todo son los átomos, Demócrito va a decir que los átomos, si bien tienen la fuerza interior, necesitan un espacio donde moverse. Las cosas no están hechas solo de átomos. Lo que va a afirmar Demócrito es que están hechas de átomos y de vacío. El vacío, los griegos lo comprendieron como el espacio donde los átomos se pueden juntar, separar, ¿no? En este caso, para construir los objetos, las cosas, la vida de la naturaleza. Entonces, los átomos podían ensamblarse o repelerse, pero ¿qué necesitaban para hacer esta acción? El espacio o el vacío. Y así Demócrito mejora la propuesta de su maestro y es el último pluralista. Como les dije, solo les iba a robar esos minutos adicionales para que no haya ningún inconveniente. Muchas gracias, chicos, por la paciencia. Entonces, hasta aquí llegamos. Terminó la grabación.